Señor le bendiga a cada uno en esta mañana. Estamos alegres una vez más de estar en la casa del Señor. Amén. Qué bueno es estar con ustedes, ¿verdad? Me siento tan conectados a ustedes y ustedes son mi familia. Amén. Mi familia en Cristo. Por tanto, me gozo poder estar con ustedes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y si somos familia, digan amén. Amén. Somos familia. Amén. Pues muy bien, lo que me gustaría hacer antes de iniciar la exposición de la palabra del Señor en esta mañana, la predicación, es, como siempre, leer un texto clave para que con la ayuda del Señor ese texto se nos grabe en la memoria. Y me gustaría repetir el texto número 15 de Josué, capítulo 24, que dice lo siguiente, dice: y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos dirija en esta mañana en la presentación de su palabra. Amén. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor, estamos ante tu presencia en esta mañana, Señor, dándote la gloria, dándote la honra, Señor. Sobre todo, Señor, gracias por el sacrificio perfecto de tu Hijo amado en la cruz del Calvario, por la cual nosotros alcanzamos la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados, Señor, y el privilegio de acercarnos y conocerte, Señor. Padre, bendice cada persona presente en este santuario, Señor, que estará escuchando tu palabra en esta mañana, Señor. Aquellos que escuchan a través de las redes, Señor amado, bendice sus vidas por igual. Señor, te imploro que tú utilices mi vida, Señor, que por tu gracia y tu misericordia utilices mi vida en el día de hoy para exponer tu palabra, para la edificación y el crecimiento del pueblo, Señor. Y sobre todo, Señor, danos esa virtud que nosotros necesitamos, Señor, para implementar y obedecer e integrar tu palabra en nuestras vidas cada día más, oh Dios. Te imploramos estas cosas, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y todos decimos amén, amén. Muy bien, pues en esta mañana yo quiero hablar por un tiempo bajo el título La hombría bíblica, la hombría bíblica. Y aunque esto sea un sermón en esta mañana mayormente dirigida hacia los hombres, no necesariamente indica que las damas no pueden aprender nada. Los principios bíblicos siempre son útiles en nuestras vidas, nos ayudan a crecer y nos ayuda a vivir más saludablemente y nos ayudan a vivir más conforme a la palabra de Dios y vivir vidas que agradan a Dios. Y en este mundo en el cual nosotros vivimos en estos días hay ideas y proyecciones sobre lo que es la masculinidad o lo que es la hombría. Si usted ha visto alguna telenovela, no se preocupe que no lo vamos a juzgar. Si has visto alguna telenovela hispana, pues en las telenovelas hispanas pues pintan un cuadro de lo que es el verdadero hombre o el hombre ideal, y casi siempre es un hombre de buen parecer, muy atractivo, muy musculoso, no como yo, pero muy musculoso. Casi siempre es un hombre adinerado que corre ya sea una empresa de negocios y tiene muchas finanzas, es pudiente, o posiblemente pueda ser un hombre que sea dueño de alguna granja, que crece algún producto con muchos trabajadores, tiene una esposa hermosa. Y si estamos hablando de la realidad que se presentan en las telenovelas del hombre ideal, lamentablemente también tiene una amante. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Tiene una amante, y cuidado si hay otras mujeres que están pendientes a él, ¿verdad? Y eso es el cuadro que pinta la telenovela del hombre ideal. En el mundo de los deportes posiblemente hay otra imagen
del hombre ideal, posiblemente un gran pelotero que ha tenido éxito en su deporte, o alguien que juega baloncesto y haya tenido éxito en el deporte, o alguien que juega soccer o fútbol. Yo me acuerdo muchos años atrás, mi hija estaba enamorada de Cristiano Ronaldo y tenía una imagen de él en el teléfono y dice, ¿quién es ese? Ay, ese es Cristiano Ronaldo. Y el mundo pinta también un cuadro de lo que es un hombre ideal, aún en esa esfera del mundo de los deportes. Yo a veces me pongo a pensar sobre ese deporte que hace algunos 15 o 20 años salió, que se llama MMA Fighting o Ultimate Fighting Championship, donde meten a dos hombres dentro de un cuadrilátero que parece más que nada una jaula, y allí esos hombres sin ningún temor, sin ninguna indicación de temor o miedo, se tiran a puños el uno al otro. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Esos deportes, y casi se pegan hasta matarse, si así se pudiese decir. Y eso es otra imagen que se pinta de lo que es el hombre verdadero, el hombre agresivo, el hombre que no tiene miedo, ya sea el hombre con destrezas en el mundo de deportes, o sea, el hombre de la telenovela hermoso con sus molleros de excelente parecer, o el hombre sin temor, que no le tiene miedo a nada, agresivo, atrevido. Eso es otro cuadro que se pinta del hombre. Y lamentablemente en la sociedad en que nosotros vivimos hay hombres que han abandonado la hombría por completo. No sé si saben de lo que estoy hablando. Hombres que han abandonado la masculinidad por completo. Yo todos los días cuando viajo a Manhattan y me monto en el tren de vez en cuando, y hermano, yo voy a hablar sin tapujes en el día de hoy, y mi esperanza es que Dios utilice su palabra para bendecirnos y educarnos en esta mañana, mis hermanos. Y he visto, mi hermano, en el tren hombres con pantalones de mujeres puestas, cargando una cartera de mujer, mi hermano, pintándose las uñas, mis hermanos, y quién sabe si hasta inyectándose hormonas para desarrollar el cuerpo de una mujer. Y eso yo lo he visto de vez en cuando en el tren, cuando me monto en el tren A, el azul, de la 34 hasta la 168, de vez en cuando veo hombres raros montándose en el tren, mi hermano. Hombres que han abandonado por completo la masculinidad, han abandonado por completo la hombría y prefieren ser una imitación de una mujer que ser un hombre y vivir conforme el modo en que Dios les ha creado. Y nosotros nos preguntamos en nuestra mente, ¿por qué será que en la sociedad hay tanta distorsión en esta área de lo que es la hombría y la masculinidad, mi hermano? Incluso se ha querido en la sociedad como que femenizar el hombre, como que hacer del hombre más sensitivos, como que feminizar el hombre. Y eso se ha visto en la sociedad a través de los últimos años. Y nos preguntamos, mis hermanos, ¿por qué hay tanta distorsión en la sociedad respecto a lo que es la hombría, mi hermano? Y yo creo que una de las respuestas por la cual hay tanto problema social en esta área, mi hermano, es que hay una ausencia de hombría bíblica en la sociedad. La ausencia de la verdadera hombría bíblica en la sociedad, mi hermano, creo que es una de las razones por la cual hay tanta distorsión en la sociedad respecto a lo que es un hombre, mi hermano. Juventud y adolescentes impresionables que se están criando, están buscando puntos de referencia para imitar y para entender lo que es el hombre, mi hermano, pero lamentablemente esos puntos de referencia no son bíblicas, mis hermanos. Y la sociedad necesita puntos de referencia que reflejen lo que es la hombría, puntos de referencia que sean conforme a la palabra de Dios. La sociedad necesita, mis hermanos, más hombría bíblica, mi hermano. Y los únicos que pueden dar esa
esa imagen de lo que es, ese modelar de lo que es la hombría bíblica, es el cuerpo de Cristo, mi hermano. Por alguna razón u otra, el Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra, mi hermano. Y ustedes saben, mi hermano, que en el antiguo mundo la sal se utilizaba para preservar, mi hermano. Era lo que preservaba, por ejemplo, las carnes, para que las carnes no se pudrieran, mi hermano, no se marchitaran o no perecieran, mi hermano. Y creo, mi hermano, que la iglesia de Jesucristo, especialmente los hombres en la iglesia de Jesucristo, tienen un llamado de parte de Dios para ser hombres bíblicos, mis hermanos, en esta sociedad, mi hermano. Antes de brincar al primer punto en esta mañana, mi hermano, un dato curioso y muy interesante, mi hermano. En los Estados Unidos es el país con más hombres encarcelados en el mundo. Yo no sé si usted sabía eso, mi hermano. Los estados, hoy día estamos pensando en El Salvador y tanta gente que están por Bukele, están encarcelados todos esos hombres en las cárceles, y eso se proyecta en las redes, en las noticias. Sin embargo, los Estados Unidos es la nación que tiene más hombres encarcelados en el mundo, mi hermano. Y cuando uno va e entrevista a las personas que están detrás de las rejas, una cosa tienen en común la mayoría o gran cantidad de ellos. Mira qué interesante es esto, mi hermano. Una cosa tienen ellos en común. Una vasta mayoría, un gran porcentaje de hombres encarcelados tienen esto en común. No eligieron tener un padre que no era cristiano. Ninguno de nosotros, posiblemente usted no eligió tampoco tener un padre que no era creyente, que tenía ciertas debilidades de carácter, mi hermano. Voy a hablar un poquito sin tapuje. Posiblemente su padre fue abusivo, fue alcohólico, fue mujeriego. ¿Quién sabe lo que fue su padre? Tal vez muy estricto, mi hermano. Pero en este punto, mi hermano, nosotros vamos a ver a través de las Escrituras que nuestros padres, los patrones de conducta para nuestras vidas, mis hermanos, los patrones de conducta de nuestros padres no es la norma para nuestras vidas, mi hermano. Es tan interesante que una de las cosas que hace Josué, mi hermano, en este versículo clave que nosotros estamos considerando en esta mañana, mis hermanos, es que él hace referencia a los padres de esta generación, mi hermano. Esta generación estaba, mi hermano, era la segunda generación que se había levantado. Ustedes conocen la historia. El pueblo de Israel había estado 40 años en el desierto del Sinaí, perdido. Aquella primera generación que había salido de Egipto, mis hermanos, que habían cruzado el Mar Rojo y entraron a la tierra de Sinaí. Esa primera generación no entró a la tierra prometida. Pero había una segunda generación que se había levantado, y Josué está hablando con esa segunda generación en este texto bíblico y está haciendo referencia a los padres de ellos. Y él dice lo siguiente, y releo el texto, dice: y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, mis hermanos. Si a los dioses que sirvieron sus padres, dice aquí Josué, que estaban al otro lado del río, mi hermano. Y aquí me detengo por un momento, mis hermanos. Si nosotros miramos este capítulo, mi hermano, un poquito más de cerca, posiblemente nos imaginamos que tenemos una lupa y que estamos mirando las Escrituras un poquito más cuidadosamente. En el versículo 5 observamos de este mismo capítulo, mis hermanos, que Josué está dando un recuento a esta nueva generación. Él está dando un recuento de todas las cosas que Dios había hecho con ellos, con sus padres, mis hermanos. ¿Cuántos están conmigo todavía? Así que Josué está dando un recuento, mis hermanos, de
todas las cosas que Dios había hecho con este pueblo. Y yo voy a comenzar posiblemente en el versículo 3. Él convoca el pueblo, Josué. Para resumir un poco, Josué convoca el pueblo en este capítulo. Que está sucediendo es que hay una gran asamblea de personas y Josué se está dirigiendo a una gran asamblea de personas y él comienza a narrar la historia de Abraham, mis hermanos. En el versículo 2, él le dice al pueblo, él dice: así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río, mis hermanos, y eso es el Eufrates, para ser un poquito más específico geográficamente, mi hermano. Él dice: al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, el padre de Abraham, y de Nacor, y servían a otros dioses, mis hermanos. Y esto es una manera resumida de describir, ¿verdad?, la descendencia de Israel. Que los padres de Abraham, ya sea Taré y su hermano Nacor, cuando estaban al otro lado del Eufrates, mis hermanos, ellos servían a otros dioses. Esa era, mi hermano, el trasfondo histórico y el trasfondo religioso de la familia de Abraham, que ellos servían a otros dioses. Ellos no servían al eterno y autoexistente Dios, mis hermanos. Le servían a otros dioses, mis hermanos. Y aquí dice en el versículo 2: entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, mi hermano. Del otro lado del río Dios tomó a Abraham y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. ¿Cuántos están conmigo todavía, mi hermano? Y Josué está narrando esta historia. Él está dando una narración histórica a esta asamblea de su propia historia. Y a Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyera. Pero a Jacob y a sus hijos, ellos descendieron a Egipto, mi hermano. ¿Qué pasó con Jacob y con sus hijos, mis hermanos? Ellos descienden a Egipto. Ustedes conocen la historia. Esto es una historia sucinta, resumida, que está dando Josué aquí. Entonces envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Repito, la historia completa está siendo dada a esta asamblea, a esta segunda generación, mi hermano. Que ellos, qué increíble que ellos no vieron los milagros de sus antepasados, mis hermanos, pero ellos también, mi hermano, fueron exhortados por el Señor a la fidelidad, exhortados por el Señor a vivir conforme a los mandamientos de Dios, mis hermanos. Y para tratar de resumir y acelerar un poco, seguiré leyendo. Dice: saqué a vuestros padres de Egipto y llegaron al mar, y Egipto persiguió vuestros padres con carros y caballería hasta el mar Rojo. Pero cuando clamaron al Señor, Él puso tinieblas entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, que los cubrió, y vuestros propios ojos vieron lo que hice en Egipto, y por mucho tiempo vivisteis en el desierto. Y ahí me refreno, mi hermano. Usted puede, mi hermano, sacar de su tiempo y leer esta historia, leer este capítulo, para apreciar aún más, mis hermanos, lo que Dios está haciendo a través de la persona de Josué en ese tiempo, en ese momento, con esta segunda generación, mis hermanos, que ya habían entrado a la tierra prometida, mi hermano. Ya habían entrado, ya habían conquistado las tribus cananeas. Ellos entraron en su posesión, mis hermanos, pero había un modo en la cual ellos tenían que vivir dentro de esa tierra, dentro de esa herencia, dentro de esa posesión, mis hermanos. Tenían que vivir vidas que le agradaban a Dios, mis hermanos.
Y yo repito, mi hermano, este punto, mis hermanos, que los patrones de conducta de nuestros padres no es la norma para nuestras vidas. Josué hacía referencia a Abraham cuando vivía al otro lado del Éufrates. Hacía referencia, mis hermanos, al pueblo cuando el pueblo entró en Egipto, mis hermanos. Y es posible que debo de leer otro texto, mis hermanos, para que puedan entender, mis hermanos, cómo es, mis hermanos, que aún en Egipto, mi hermano, el pueblo había sido influenciado por la fe y las creencias de los egipcios, mis hermanos, y aún esa fe y esas creencias de los egipcios, y me refreno en no entrar en tanto detalle, pero aún esa fe y esa creencia de los egipcios, mis hermanos, comenzaron a influenciar al pueblo de Israel cuando ellos estuvieron allí, mi hermano, por 420 años. Aun cuando salieron, mis hermanos, de Egipto, si nosotros leemos las narraciones en Éxodos, nos damos cuenta, ustedes conocen la historia de cómo el pueblo influye sobre la persona de Aarón y levantan, mis hermanos, una estatua, un ídolo hecho de como forma de una vaca, mi hermano. ¿Se acuerdan la historia? Digan amén, mi hermano. Como una vaca, mi hermano, y el pueblo adora, la idolatría todavía seguía en sus corazones, mis hermanos. Estas costumbres, mis hermanos, todavía estaban arraigadas en sus corazones. Y yo repito, Josué daba aquí, mi hermano, una narración de cómo Dios los había cuidado, los había escogido, los había liberado, los había guiado en el desierto, les había dado victoria sobre las tribus de los cananeos, mis hermanos. Dios le había dado una gran herencia, mi hermano. Sin embargo, aquí Josué está diciendo que tienen que escoger al Dios que ellos le van a servir, mi hermano. Qué interesante, qué impresionante, mis hermanos, de que aunque Dios hizo todas estas cosas con este pueblo, mi hermano, ellos tenían que decidir, tenían que escoger a quién ellos le iban a servir, mi hermano. A quién ellos le iban a servir. Si a los dioses de sus padres que vivían al otro lado del Éufrates, si a los dioses de Egipto que influenciaron a sus padres, tienen que decidir, tienen que escoger, porque los patrones de conducta de nuestros padres no es la norma para nuestra vida, mi hermano. La norma para nuestra vida, si vamos a ser hombres bíblicos, la norma para nuestra vida es la palabra de Dios. Pueden decir amén. Esta es la norma, perdona que estoy gritando un poco. Esta es la norma para nuestra vida. Mami era consagrada, papi era consagrado, pero yo estoy consagrado no a mami, no a papi, sino a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mis padres, por más piadosos que fueran, mis padres, por más que querían buscar de Dios, mis padres, por mejor ejemplo que querían darme, mi hermano, no son mi norma. Mi norma es la palabra de Dios, mis hermanos. Y el hombre ideal a quien todos debemos de seguir se llama Jesucristo. Él es el hombre, Él es el perfecto modelo de la hombría bíblica, mi hermano. Y creo, mi hermano, que usando este pasaje bíblico para aprender más sobre la hombría bíblica, mi hermano, es que tenemos que reflexionar. Tuve un buen padre católico, me enseñó buenos principios, me dio buenos fundamentos, o tuve un padre desviado, descontrolado, despistado, posiblemente, perdona que yo me exprese de esta manera, inmaduro en su carácter, inmaduro en su temperamento, no controlaba sus emociones. He tenido que aprender a perdonarle, pero entiendo que él no es la norma para mi vida. Él no es la norma para la conducta de mi vida. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? La norma para la conducta. Si yo voy a ser un hombre bíblico, si usted va a tener hombría bíblica y yo voy a tener hombría bíblica, mi hermano, nuestra norma es la palabra de Dios.
Y fíjase, mi hermano Josué, antes de entrar al segundo punto en esta mañana, al segundo tema que vamos a hablar en este sermón, en este tópico de lo que es la hombría bíblica, mis hermanos, antes de entrar allí, en el versículo 14, mira cómo dice Josué, mis hermanos. Él dice unas cosas muy interesantes allí, muy importantes allí, mis hermanos. A la luz de todo lo que ustedes han escuchado, a la luz de toda esta recordación, con permiso, a la luz de toda esta realidad y toda esta verdad, cómo Dios ha mostrado su gracia, su misericordia, su protección sobre sus vidas como una nación. A la luz de todas estas cosas, ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses, quitad los dioses, quitad los dioses. Lo repito, quitad, disco rayado, quitad los dioses de vuestros padres, que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y en este segundo punto, mi hermano, ser un líder espiritual, porque estamos hablando de la hombría bíblica. Ser un líder espiritual en el hogar es asunto de ser decisivo, mis hermanos. Es asunto de ser decisivo. Y aquí Josué es tan interesante que en este texto que estamos mirando en el versículo 14, con permiso, dice temer al Señor. Él está diciendo al pueblo, mis hermanos, hay por lo menos 4 características de espiritualidad. Hay 4 características de liderazgo espiritual que resaltan en ese versículo, mis hermanos. Y entre esas características que resaltan, mis hermanos, son la primera, es temer al Señor. Si yo voy a ser un hombre bíblico, mis hermanos, y yo voy a hacer mi trabajo en mi hogar como un líder espiritual, yo tengo que ser un hombre de reverencia hacia Dios. Un hombre que respeta las cosas de Dios. Un hombre que tiene un temor santo hacia las cosas de Dios. Incluso me voy más lejos, si yo voy a ser un hombre bíblico, un hombre conforme a la palabra de Dios, yo tengo que vivir con un temor santo de no pecar, mi hermano. Si voy a tener hombría bíblica, mi hermano, el temor al Señor es significante, es importante. Hay otros pasajes bíblicos que me convencen, me han convencido de que la única manera en que yo puedo atraer la presencia de Dios a mi vida es viviendo en temor delante de Él. Es viviendo con reverencia delante de Él. Y Josué llamaba al pueblo a vivir en reverencia. También llamaba al pueblo a servir al Señor, mis hermanos. Él llamaba al pueblo a servir al Señor. Y es tan interesante cuando uno mira esa palabra servir, mi hermano. La idea que se presenta allí es la idea de atarse al Señor, de amarrarse al Señor para servirle, mi hermano. Es la idea, mi hermano, de estar dispuesto a entregar nuestra voluntad al Señor, ligarnos a Él para servirle, estar conectados a Él para servirle. Eso es lo que Josué está enfatizando, servirle con integridad, en otras palabras, sin fingir, con honestidad, sin quejarse, con gozo. Y mi hermano, yo creo que todas estas son características que podemos aplicar a lo que es la hombría bíblica, mi hermano. Servirle con fidelidad. Primer punto, temer al Señor. Segundo, servirle con integridad. Tercer punto, con fidelidad, mi hermano. Servir al Señor con integridad, con fidelidad, de una manera leal, mi hermano.
Qué bueno es trabajar con personas que son confiables, mis hermanos. Personas con quienes usted puede depender, que cuando entran en un acuerdo, hermano, a tal hora nos vamos a ver en cierto lugar para hacer evangelismo en la comunidad, y esa persona llegó 5 minutos antes. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno es trabajar con personas que son fiables, personas que toman las responsabilidades de las cosas que están haciendo para el Señor de una manera seria. Y esos son los atributos, las características. También Él dice: quitad los dioses. En otras palabras, removerlos, echarlo a un lado, causar que se desaparezcan, mis hermanos. Y estas son todas las cosas a las cuales Josué exhortaba al pueblo, mi hermano. Y creo, mi hermano, que si nosotros vamos a ser, repito, si vamos a ser líderes espirituales en nuestro hogar, tendremos que ser tan decisivos en estas áreas de nuestra vida, en el servicio, en la fidelidad a Dios, en ese servicio de integridad a Dios, en ese temor reverente hacia Dios, en esa fidelidad a Dios, mis hermanos, y en esa determinación, mis hermanos, de echar a un lado todo aquello, mi hermano, que interrumpe mi relación con Dios, todo aquello que no me permite ser un hombre bíblico, mis hermanos. Y ser decisivo es importante. ¿Cuántos saben que no tomar una decisión también es una decisión? ¿Cuántos saben que la indiferencia también es una decisión? Pero mi hermano, la intencionalidad, ese aspecto de ser un líder espiritual en el hogar, requiere que nosotros seamos decisivos, mis hermanos. Importantísimo estar determinado en esa casa, en ese hogar, donde usted está, en ser un líder espiritual, mis hermanos, y practicar esa hombría bíblica que Dios está buscando en nosotros, mis hermanos. Me voy al último punto en esta mañana, y esto para mí sigue siendo interesante, y es este, mi hermano, es este, está en su programa: no abandones la autoridad que Dios te ha dado sobre los que están dentro de la sombra de tu responsabilidad. No abandones la autoridad que Dios te ha dado sobre los que están dentro de la sombra de tu responsabilidad. Y releo este texto hoy. Estamos haciendo mucho énfasis en el versículo 15. Él les dice, repito: escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses, y ahora Josué lo hace personal para ellos, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Cuántos saben que la sociedad nos puede influir, mi hermano? ¿Cuántos entienden que la sociedad tiene una capacidad, mi hermano, si no tenemos cuidado, si no vivimos la vida constantemente apegados a la palabra de Dios, se puede entrometer a nuestra mente ideas falsas sobre lo que es la hombría, mi hermano? Incluso me voy más lejos, se puede entrar o colar a nuestra mente, se puede engranar en nuestro sistema de valores, mis hermanos, falsas ideas. Hoy día, mi hermano, la idolatría es bastante interesante. En la sociedad no hay una estatua de algún ídolo en Times Square para que lo vayamos a adorar. ¿Cuántos están conmigo, verdad? En la sociedad no hay ningún ídolo, qué sé yo, en la avenida aquí principal, no hay, mi hermano, no hay, en el Northern Boulevard no hay ninguna estatua erigida allí para que nos postremos y que le adoremos. Y la idolatría en la modernidad, en la sociedad en que nosotros vivimos, es una idolatría de ideas, mis hermanos. Y tan interesante, ¿verdad? Solamente para nombrar algunas de ellas, estos ídolos de ideas que pueden entrometerse a nuestras vidas, mis hermanos. El mismo
individualismo puede ser un ídolo, mi hermano. La sociedad te dice, sé quién tú eres. La sociedad te dice, exprésate. La sociedad te dice, incluso vivimos en una sociedad donde se respeta tanto el individualismo, que si a mí me da la gana de decir que yo soy un gato, mi maestro en la escuela me tiene que decir que yo soy un gato. ¿Están conmigo, mis hermanos? Y esa es la sociedad en la cual nosotros vivimos, donde el individualismo se ha idolatrado. Si a mí me da la gana, voy a hablar con transparencia. Si a mí me da la gana de decir que yo soy mujer, por el hecho de que se ha idolatrado tanto el individualismo, me tienen que dejar usar el baño de las damas. ¿Me están entendiendo, mi hermano? Y esa es la sociedad en la cual nosotros vivimos, mis hermanos, donde los ídolos modernos de nuestra sociedad no son estatuas, son ideas, mis hermanos. Son ideas que se cuelan en la mente, el ídolo del éxito, que yo no soy nadie, al menos que yo tenga un vasto éxito. Y ese éxito en la área de las finanzas, ese éxito, incluso, mi hermano, aún la salud se puede convertir en un ídolo, mi hermano. Aún la salud, el estar en el gimnasio, desarrollar mi cuerpo. Ahora nos sentimos mejor porque podemos comer más pupusas. Pero el punto es el siguiente, mi hermano, que la sociedad, la misma belleza se ha idolatrado, mi hermano. La misma belleza se ha idolatrado en nuestra sociedad, mi hermano. Y aquí Josué está hablando con este pueblo, mis hermanos, de que ellos, aunque no estén en Egipto, aunque no estén al otro lado del Eufrates, mis hermanos, pero están en la tierra de los amorreos donde viven, y en esa tierra de los amorreos donde ellos viven, tienen que cuidarse de no ser contaminado con la idolatría de los amorreos. Usted y yo, mi hermano, también creo, si vamos a practicar hombría bíblica, tenemos que cuidarnos de no contaminarnos, mis hermanos, con las ideas que son ídolos en nuestra sociedad. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Estamos entendiendo? Y qué interesante, en este último punto, Josué dice lo siguiente: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Me llamaba la atención, y repito, mi hermano, que para ser líder espiritual en el hogar es un asunto de ser decisivo. Nuestros padres, nuestros antepasados no son la norma para mi hombría espiritual, ni mucho menos la telenovela, ni el deporte, ni el Ultimate Fighting Championship, ni mucho menos aquel hombre que carga cartera. ¿Cuántos dicen amén? No es la norma para mi hombría, siempre es la palabra de Dios. Me llama la atención que Josué dice: yo y mi casa serviremos al Señor, mi hermano. Y cuando Josué está diciendo estas palabras, mis hermanos, él es un hombre viejo. Él es un hombre anciano, mi hermano. Yo le voy a leer un versículo, mi hermano, en el capítulo 13 de Josué. Y ya casi estamos por aterrizar. Y el capítulo 13, versículo 1 de Josué dice: y era Josué ya viejo. Lo voy a repetir. Y era Josué ya viejo, entrado en años cuando el Señor le dijo. El mismo Señor le dijo: tú eres viejo y entrado en años, y todavía queda mucha tierra por conquistar. Mi punto aquí, mi hermano, aunque este texto nos da aliento para entender que nunca es tarde para hacer algo para el Señor, pero mi punto aquí, mi hermano, es que Josué era viejo, mi hermano. Y yo me pongo a preguntar, a indagar en mi propia mente, mi hermano, cuando miro ese versículo, y yo tengo que entender, estoy usando la lógica, y tiene que ser demasiado de obvio que ya Josué no está criando hijos. ¿Están conmigo, mis hermanos? Él no está criando hijos aquí. Y yo me pongo a pensar, caramba, un hombre viejo, un hombre avanzado en años,
Si usted sigue leyendo estos versículos aquí, mi hermano, usted se da cuenta, mi hermano, al seguir leyendo este mismo capítulo 24, mis hermanos, que Josué muere en el versículo 29. Él muere de 110 años de edad, mi hermano. Y esta situación, esta narración de Josué en el capítulo 24 es el último acto en la vida de Josué. Es lo último que él hace antes de ser llevado por el Señor, antes de morir. Y obviamente uno tiene que decir, se arrasca uno la cabeza, porque este hombre dice que él y su casa servirían al Señor. Es imposible, este hombre estaba más allá de la edad de crianza, mi hermano. Incluso yo me puse a rebuscar la Biblia y buscar un poco más. Me recordé que la Biblia no registra quién era la esposa de Josué. No se encuentra en el Pentateuco, no se encuentra en los libros históricos quién era la mujer de este hombre. Tampoco se encuentra el nombre de sus hijos dentro de las Escrituras. Y repito, yo me digo, ¿de qué casa está hablando este hombre? Lo único que yo puedo deducir, incluso no se lee en el registro bíblico que Josué tenía siervos que le servían tampoco. No es como Abraham, que Abraham tenía uno que se llamaba Eliezer, por ejemplo, tenía su siervo. Habían siervos y esas personas se consideraban como parte de la casa. Mis hermanos, es como un enigma para mí, mi hermano, quién era la casa de Josué. Pero tengo que aceptar que si él dijo que tenía una casa, entonces algo él consideraba su casa, mi hermano. Y yo creo que esto nos lleva al último punto antes de terminar. No abandones la autoridad que Dios te ha dado sobre los que están dentro de la sombra de tu responsabilidad. Como hombres cristianos, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad moral y espiritual sobre ciertas personas. Hay gente que están conectadas a nosotros. Y yo me atrevo a decir en el día de hoy que aunque usted no sea casado, usted tiene una casa. Que aunque usted no tenga hijos, usted tiene una casa. Espiritualmente hay personas conectadas a ti que están dentro de tu círculo de influencia, mis hermanos, y tenemos responsabilidad de influenciar a otros para que sean hombres bíblicos, mi hermano. Yo le doy gracias a Dios por los hombres que yo tuve en mi vida, que no eran mis padres, que no eran mis tíos, pero me enseñaron lo que era la hombría bíblica. Y yo puedo mencionar algunos de sus nombres. Lo voy a hacer: Pepe Sánchez, Miguel Martir, David Adorno, David Falcón, hombres en la iglesia que me influenciaron para Cristo y yo era parte de su casa. No era su hijo biológico, pero era parte de su casa. Ellos no abandonaron la responsabilidad, no abandonaron la autoridad que Dios le había dado sobre todo el que estaba bajo la sombra de sus responsabilidades espirituales, mis hermanos. Y creo que Josué modela eso para nosotros, mis hermanos, que nosotros no seamos pasivos, que nosotros nos dejemos usar por el Señor, que nosotros podamos discernir el momento profético. Utilizo la palabra profético, en otras palabras, el momento Kairos, el momento específico de Dios, ese evento en nuestra vida donde Dios me ha puesto en un lugar para influenciar a otro hombre, para que sea un hombre bíblico, mi hermano. Tal vez por alguna palabra, tal vez por algún regalo, tal vez por algún gesto. Nunca me olvido de un hombre que se llamaba Carlos Figueroa, que era mi maestro de escuela dominical, y una vez me lo encontré en el tren y me dio un consejo que transformó mi vida. Me dijo: tú eres joven, un día vas a tener familia, vete y estudia. Me recordó de la responsabilidad que algún día yo tendría. Sembró un excelente concepto en mi vida y creo que eso se liga a la hombría bíblica y el hecho que no abandonó la responsabilidad
ni la autoridad que tenía para influenciar mi vida, mi hermano. No podemos ser indiferentes si vamos a ser hombres bíblicos, si vamos a practicar la hombría bíblica, si vamos a hacer una diferencia en esta sociedad que carece de referencia saludable de lo que es un hombre bíblico, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y creo, mi hermano, que esto nos llama a la reflexión, nos llama a pensar, mis hermanos, y nos llama a entregar nuestras vidas más al Señor para que Él nos use como Él quiera, donde nos encontremos, para que vivamos conforme a la palabra de Dios y modelemos para otros que están buscando un punto de referencia. Juventud que se va desarrollando y va buscando a quien debo de imitar. Que Dios te ponga en su camino. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Hay muchos ejemplos que pudiésemos traer. El personaje de Job es un excelente ejemplo, un hombre que ora por su familia diariamente, no abandona su autoridad espiritual sobre los que están bajo la sombra de su responsabilidad. Y el único que nos puede ayudar a ser hombres verdaderos y hombres bíblicos se llama Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor, por tu palabra que nos ha exhortado, Señor, por tu palabra que nos ha hablado, Señor amado. Señor, ayúdanos a asimilar tu palabra, Señor, a que sea parte, que se integre a nuestra vida, Señor, tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, vivir más conforme a ella cada día, Señor. En estos momentos oro por cada hombre de esta congregación, Señor amado, que tú continúes trabajando con sus vidas, Señor. Que tú continúes, Señor, llenando a cada hombre de tu presencia, de tu palabra, Señor. Que tú continúes iluminando sus mentes, Señor, para que cada uno de ellos, incluyendo mi persona, podamos, Señor, vivir más como hombres bíblicos. Que tengamos hombría bíblica en nuestra vida, Señor. Que pueda traer más estabilidad en nuestras propias familias, en nuestra propia iglesia y en la sociedad. Si hay alguien que no te conoce, en el día de hoy, Señor, que pueda entregar su vida a ti, su mente, su corazón y su voluntad, Señor. Salva su alma, Señor, por los méritos del sacrificio tuyo en la cruz del Calvario y escribe un nuevo nombre en el libro de la vida. A ti la gloria y la honra, oh Dios, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén.